Y le agradezco muchísimo también a Craig Deer. Craig Deer nos ha acompañado antes en este espacio. Él es profesor de Asuntos de Seguridad Nacional de la National Defense University. Habla siempre en calidad de académico, aunque no a nombre de la institución. Querido Craig, un gusto hablar contigo y preguntarte. Ayer nos enteramos, muchos, al menos yo no lo sabía, de que se ha creado desde enero de 2026, es decir, hace un mes, una fuerza de tarea conjunta para el combate a los cárteles de la droga y que esa fuerza de tarea conjunta depende del Comando Norte del Pentágono. Y además que esa instancia habría jugado un rol en el operativo que conocimos ayer allá en Jalisco. Preguntarte, ¿esto es algo inédito o no es la primera vez que se crean este tipo de fuerzas de tarea conjuntas con este propósito entre México y Estados Unidos? Craig. Hola Enrique, un gusto saludarte. Mira, yo creo que sí es inédito, y creo que refleja la presión del gobierno de Trump sobre la presidencia mexicana, porque hay que reconocer que por muchos años Estados Unidos quería colaborar más con las Fuerzas Armadas mexicanas. Incluso el ex secretario de Defensa estadounidense Robert Gates siempre decía, mira, el pie que está o en el acelerador o en el freno de la relación ese pie va a ser mexicano. Así que cuando México está dispuesto a colaborar más, se puede hacer muchas cosas. Dime si esa colaboración se limita a temas de inteligencia, es decir, los sobrevuelos que sabemos han ocurrido en esa parte del territorio mexicano, los intercambios, las reuniones. Hace apenas un par de semanas estuvieron el secretario de la Defensa, el secretario de la Marina, el secretario de Seguridad Federal, Omar García Harfuch, en Washington, reunidos con todas las autoridades que pues en papel participarían en el diseño de un operativo conjunto como pudo ser el de ayer. Así es, así es. Y de nuevo, bueno, quizás lo que sí también es inédito es, seguramente has leído la nueva estrategia de seguridad nacional de los Estados Unidos y el énfasis, la prioridad del hemisferio occidental y de nuevo la presión del presidente hacia el secretario de Defensa, Pete Hegseth, para priorizar el hemisferio y sobre todo la relación con México. Yo no he visto el énfasis en el apoyo militar con respecto a México que hemos visto en este año. Conociendo también, como lo haces, a las Fuerzas Armadas en México, hay una diferencia en la manera en la que se comunica la participación, sobre todo de los grupos de reacción inmediata o de fuerzas especiales, frente a lo que conocemos en Estados Unidos, en donde se publicita mucho más y con mayor detalle la identidad de estos grupos, su funcionamiento, su capacidad operativa. ¿Quiénes podrían haber participado del lado mexicano, como se ha confirmado, tanto por la defensa como por propias autoridades estadounidenses? ¿Qué grupo de fuerzas especiales tiene la capacidad de México para hacer pues un operativo del grado de dificultad y de eficacia como el que vimos ayer? Mira, Enrique, mi experiencia con el ejército mexicano y sobre todo con las fuerzas especiales, no falta capacidad per se de las fuerzas mexicanas. Lo que siempre ha faltado, sobre todo estos últimos 7 años, ha sido la voluntad política para emplearlas. Y lo que Estados Unidos quisiera ver, y está ejerciendo presión, pero hasta el momento el gobierno mexicano ha resistido, no son fuerzas especiales estadounidenses operando junto con fuerzas especiales mexicanas, sino que asesores y en el terreno, si tú quieres. Y me parece que un ejemplo de quizás como ese asesoramiento hubiese sido bienvenido, hubiese sido en la falta de quizás de planificación del lado de las fuerzas mexicanas, de estar preparado para lo que hubiese venido después. O sea, uno puede tener una operación quirúrgica,
pero va a haber una reacción, sobre todo con un grupo del tamaño del Cártel Jalisco Nueva Generación, y pareciera que no planificaron bien para esa eventualidad. Correcto, pues sí, como bien dices, las fuerzas especiales, los llamados murciélagos del ejército mexicano, si es que se confirma específicamente ese grupo, pero hay otros dentro de las Fuerzas Armadas que operan bajo esa etiqueta de fuerzas especiales, pues son sumamente capaces y han probado esa capacidad y ese talento incluso en pues competencias internacionales e instancias en donde normalmente se evalúa, ¿no? Ese talento y esa capacidad que una y otra vez han mostrado estos grupos tan importantes para la seguridad del país. Finalmente, Craig, estamos ante una nueva era, finalmente con esto que vimos ayer, con este anuncio de una fuerza de tarea conjunta, una nueva era de cooperación en materia de seguridad que no habíamos visto. Así es, y yo francamente quisiera ver mayor colaboración, de nuevo quizás asesores en el terreno, pero esa decisión es una decisión mexicana, pero con la presión que ejerce el presidente Trump, pues quién sabe, podría pasar. Podría pasar, veremos si el tema llega al mensaje sobre el estado de la Unión mañana del presidente Trump. Me parece también que era una escala importante y que no debemos ignorar en toda esta coyuntura. Por lo pronto te agradecemos como siempre, Craig Deer, profesor de Asuntos de Seguridad Nacional de la National Defense University. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Gracias a ti, Enrique, que estés bien. Un abrazo. Un abrazo, Craig Deer, un conocedor de las Fuerzas Armadas de ambos países que durante años y cada vez que tenemos el gusto de platicar con él en este espacio, Marco Silva, lo recordamos durante años, pues hizo la investigación que derivó en un libro, una historia de dos águilas, A Tale of Two Eagles, que justamente habla sobre la historia de cooperación y colaboración entre las Fuerzas Armadas de ambos países y que ayer rindió frutos en este operativo. Súper preciso lo que dice Enrique, conoce muy bien, ¿no?, cómo se toman la mano los gobiernos de México y Estados Unidos o cómo de repente pueden darse la espalda. Pausa, regresamos con el resumen en punto de las 2 de la tarde.